Déjeme que lo lleve a un lugar diferente. Estamos en un lugar conocido como Eufaula, en Oklahoma, en los Estados Unidos. Es una zona rural, es una zona boscosa. Tiene un lago precioso y es un lugar en donde las personas buscan apartarse generalmente. Alejarse de la civilización, llevar una vida más a campo abierto. Hay una zona cercana al lago en donde se ubican varias casas. En una de ellas, en el año 2009, vive la familia Jamieson. Es una familia pequeña. Se trata de Sherlyn, una mujer de 40 años, Bobby, su esposo, de 44 años, y una pequeñita, Madison, que tiene 6 años. Son una familia común y corriente. Sherlyn tiene un hijo mayor que no vive con ellos en ese momento. Es un muchacho de unos 19 años, producto de una relación anterior. Son una familia a la que le gusta vivir así, apartada. Bobby es un tipo muy agradable. Muchas personas lo reportan como una persona muy amigable. En cuanto a Sherlyn, a veces tiene sus arranques. La gente sabe que a veces se desquicia un poco y hace cosas tontas. Pero sobre todo, son una familia que le gusta vivir tranquilamente. No son particularmente bollantes, eso es cierto. El gusto por vivir en la zona rural y con esta vida tan bonita no significa que tengan mucho dinero. Así que deciden vivir así, pero tiene sus limitantes. Hay veces que se las ven negras para sobrevivir. En más de una ocasión, Bobby ha tenido que llamar a algún amigo para pedirle algunos galones de gasolina para la camioneta. En otras ocasiones las cosas parecen ir mejor, pero a ciencia cierta no queda claro de qué se trata o de qué viven. A ellos les gusta vivir ahí. Bueno, más o menos, ¿sabe? Porque, de hecho, en el año 2009, Bobby y Sherlyn están tratando de conseguir una casa diferente. Algo más apartado. ¿Sí? Algo todavía más remoto. De hecho, ellos habitan justo en la orilla del lago. A la orilla del lago. Y preferirían vivir más arriba en las montañas. En la orilla del lago todavía alcanzan a ver gente que cruza y hay gente que va con lanchas y esto no les agrada, así es que deciden ir a buscar algo más arriba. Algo más alejado de donde están. Se sabe que en el mes de octubre del año 2009 han estado buscando una tierra en un lugar conocido como Sans Bois, las montañas Sans Bois, que es cerca de Eufaula, pero en la zona más aislada de las montañas. Es un sitio en donde hay una casa cada 5 o 6 kilómetros. Dese usted una idea de la tranquilidad que se puede respirar ahí. Bobby insiste en que solamente en este lugar va a encontrar la paz y que, ciertamente, desea apartarse de todo el barullo, pero ha platicado cosas. Por ejemplo, quiere comprar una propiedad de 40 acres, que es una propiedad bastante grande. De hecho, es una propiedad que tiene un valor alto. El problema es que ellos no han tenido una economía muy boyante. Cuando platica estas aventuras entre sus amigos, bueno, evidentemente, alguno de ellos mira con cierto, ¿cómo decirlo? Asombro, porque no creen que tengan la posibilidad de comprar nada de esto. 40 acres es el equivalente a unas 16 o 17 hectáreas, así que es una propiedad grande. El por qué quieren apartarse tanto tampoco queda claro, porque Eufaula, donde viven actualmente, en el año 2009, es un sitio bastante solitario. La casa en la que viven es una casa apartada y solitaria. Pero, bueno, cada quien tiene sus gustos. Los días van pasando y llega el momento en el que algunos conocidos ven cómo cargan cosas en su camioneta. ¿Sí? Inclusive notan que salen con la camioneta
y luego regresan. Esto es curioso, porque no bajaron nada. Y además, regresan y vuelven a bajar y subir cosas. Pero finalmente, los ven partir. Y nunca los vuelven a ver regresar. Efectivamente, la familia completa desaparecería de forma extraña. No quedaría nada, ningún rastro, ninguna carta, nada. Lo que habían platicado con los conocidos es todo lo que había. El primer día, evidentemente, nadie nota nada. El segundo día, nada. El tercer día, bueno, pues alguien comienza a preocuparse porque no ven movimiento y no saben qué pasó. 8 días han transcurrido de aquel mes de octubre del año 2009, cuando la policía reporta el hallazgo de una camioneta blanca. Una pick-up todoterreno, una camioneta grande. El reporte es que en el interior de la camioneta se encuentra un perro, que está en pésimas condiciones. El animal está agonizando. La policía se ve forzada a romper un vidrio para abrir la camioneta. Retiran al animal, que es llevado inmediatamente a un hospital canófilo, y comienzan a investigar. En el interior no hay muchas cosas que investigar, todo está a la vista. Inmediatamente saben de quién es la camioneta. Los documentos están ahí, pero no solo los documentos. Está también la cartera de Bobby y el bolso de Charlene. Así es que las identificaciones están ahí. También están los teléfonos celulares. Hay 2 teléfonos celulares. En un instante, cuando la policía logra echarlos a andar, se dan cuenta que son los teléfonos de Bobby y de Charlene. Un autopatrulla es enviado inmediatamente a su propiedad, a su casa, donde se presume vivían. Al llegar, no encuentran señales de ellos. No están. Simplemente no están. La policía cree que algo raro está ocurriendo. El perro que estaba dentro de la camioneta era la mascota de la familia, Macy. Un animal muy querido por todos y que jamás se separaba de la familia. Cuando se los encontraban en Eufaula, iban con el perro. Cuando estaban en casa, el perro estaba dentro. Cuando salían al campo, el perro iba con ellos. Las autoridades comienzan a temer que algo grave haya ocurrido a la familia. Así que comienzan a buscarlos. No están en casa, no hay ningún contacto con la familia. Tras rastrear las llamadas de los teléfonos celulares y marcar los números que estaban en los teléfonos, ubican a la familia directa, que no tienen idea de dónde están. Ubican a varios amigos y conocidos, pero ninguno de ellos puede decir dónde están. Los amigos más cercanos informan que la pareja buscaba una propiedad y que probablemente habrían ido a comprar la propiedad, o por lo menos a ver la propiedad en las montañas de San Boas. Entre otros, amigos de Charlene aseguran que ella había estado platicando acerca de ir a esa propiedad y que ese día era cuando se tenía que ir, cuando salieron de casa. Las autoridades van más o menos ubicando una línea de tiempo, pero no encuentran la relación. Hay muchas pistas de dónde pudieran estar, pero ninguna es concluyente. La camioneta está repleta de cosas. Está cargada de cosas. Hay víveres, hay bienes personales y hay $32,000 en efectivo. Eso es mucho dinero. Mucho. Que están dentro de la camioneta, pero no están escondidos en ninguna parte. Están a simple vista. Ahí, en la guantera. No está ahí oculto, misterioso. Incluso uno de los teléfonos celulares estaba sobre el asiento de la camioneta, muy a la vista. El punto en donde fue encontrada la unidad es un lugar bastante remoto, a un lado de una carretera de tierra. Es en sí mismo un camino rural, de difícil acceso. La camioneta fue llevada ahí, no se salió del camino accidentalmente, fue manejada hasta ese punto. Y ahí fue abandonada. Además de esto, también se encontraron todos los bienes personales que podían haber llevado, como si se hubieran bajado de la camioneta y la hubieran abandonado ahí, pero con el perro adentro. Es
Esto resultaba muy extraño. La policía regresa a casa y comienza a rastrear algún dato, algún indicio, pero no hay nada. No hay un mensaje claro. Lo único que encuentran son pequeños detalles. Una carta que está en la camioneta es una carta de Shirlene hacia su esposo, reclamándole un montón de cosas. Esto hace pensar a la policía acerca de la posibilidad de que haya sido un pleito familiar o algo así, pero no tiene ninguna certeza. Después, en los teléfonos se encuentran varias fotografías de la familia. Algunas de las fotografías ya son en la zona donde fue encontrada la camioneta, en la soledad de los bosques. Una de las fotografías llama la atención. Por la fecha, se puede presumir que es la última fotografía que tomaron con el teléfono celular, y es una foto de la niña, de Madison. Pero la fotografía no revela una imagen agradable. Antes de esto, las fotografías que se encuentran en los días previos reflejan una familia feliz. En una de ellas, se puede observar a Madison cargando a su perrito Macy, sonriente y feliz, y ya está en los bosques. Es decir, la fotografía fue tomada después de haber salido de casa y se le ve bien, se le ve contenta. Sin embargo, en las siguientes fotografías, no se observa la misma situación. En una de ellas, se observa una imagen de Madison visiblemente alterada. Extraño. La policía ordena inmediatamente una búsqueda. Más de 100 voluntarios, entre ellos cazadores y tramperos de la región, gente que conoce el sitio y que conoce a la pareja, se reúnen para iniciar la búsqueda. Entre otros cazadores y demás llevan perros y comienza el rastreo. Durante varios días, la policía, acompañada de toda esta gente, realiza una búsqueda de día y de noche. Los grupos de búsqueda se van alternando, unos de día, unos de noche, pero la búsqueda continúa con mucha intensidad. Pero no encuentra ningún rastro. Los animales de búsqueda siguen su camino, siguen el rastro, pero lo pierden fácilmente. Además de esto, también se utiliza un dron. ¿Sí? Un equipo de búsqueda inusual para aquel entonces, dado que era la primera vez que se utilizaba uno de estos aparatos. Hoy en día son muy comunes, pero en el año 2009 era la primera vez que se usaba uno de estos. Pero no sirvió de nada. Un helicóptero de la Policía Estatal de Oklahoma participó también en la búsqueda, pero debido a lo denso de la vegetación en esta zona boscosa, no se podía observar gran cosa. Numerosos rastreadores, utilizando caballos y todo lo que podían, se metieron en los bosques sin encontrar nada. Durante 2 semanas o 3, la búsqueda continuó de manera incesante. Finalmente fue suspendida. Se había peinado un área extensa alrededor de la zona, sin tener ningún éxito. La policía local decide contactar al FBI. La pérdida de una familia en una zona en donde el delito más grave había sido probablemente algún conductor ebrio en años, no era un asunto que los dejara tranquilos, así es que deciden contactar al FBI, que interviene en la búsqueda. No solamente en la búsqueda como tal en el terreno, sino en la investigación criminal. Comenzaría una de las investigaciones más extensas de las que se tenga noticia y de las más extrañas que pueda haber. Una búsqueda que involucra satanismo, brujería, drogas, esquizofrenia. Una búsqueda muy inusual. Déjeme que vaya un corte y regreso enseguida. La búsqueda de la familia Jamieson se lanza a nivel nacional de los Estados Unidos, tanto por los noticieros, la prensa, el internet, fotografías publicadas prácticamente en todas partes. Una búsqueda increíblemente extensa. Además de la búsqueda a pie, en el campo, en las zonas boscosas, las autoridades comienzan una investigación profunda de lo sucedido. El FBI, a través de sus investigadores en la sede de Oklahoma, comienzan a interrogar a cualquier
cualquiera que pudiera ser relativamente cercano al caso. Sospechosos posibles, familiares, amigos, pero cada paso que dan lleva a una puerta sin salida. Y no encuentran as. El propio sheriff declararía algún tiempo después que era un caso en el cual cualquier investigador habría estado encantado de tener tantas evidencias. El único problema es que todas apuntan en una dirección diferente, por lo que las teorías resultaban inútiles. Inútiles completamente. Una familia compuesta de un padre, una madre y una niña de 6 años había desaparecido sin dejar rastro. Pero, ¿qué había ocurrido con ellos? Al darse cuenta que las pistas que tenían no apuntaban en una dirección concreta, los investigadores del FBI comienzan a plantear diferentes hipótesis para poder decir cuál de ellas investigar o hacia dónde ir. Comienzan por platicar con la gente que conocía a estas personas. Uno de ellos era el ministro religioso de la comunidad de Eufaula, el pastor Gary Brandon. Brandon, ministro religioso, declararía a la policía algo que llamó profundamente la atención, al asegurar que la familia estaba involucrada en asuntos de carácter sobrenatural. Para un investigador del FBI aquello no resultaba ninguna declaración sorprendente, ni mucho menos. Cualquiera podría estar en esa condición. No parecía ser tan extraño. Pero este ministro declararía algo un poco más profundo. No solamente que estuviera involucrado en cosas sobrenaturales, sino particularmente que estaban involucrados en temas de satanismo. Esto resultaba todavía más raro. De acuerdo con el pastor Gary Brandon, tanto Shirlene como Bobby habían estado profundamente metidos en temas de brujería y satanismo. Todo ello a razón de que tanto Bobby como Shirlene estaban convencidos de que su casa en Eufaula, esa casa a la orilla del lago, estaba habitada por los espíritus de una antigua familia que había muerto en el lugar. Ambos aseguraban que la casa estaba llena de espíritus, que podían verlos. Pero no solo eso, sino que la pequeña Madison de 6 años hablaba con otra niña muerta que estaba en ese lugar. Incluso, el pastor Gary Brandon aseguró que en algún momento Bobby Jamieson se acercó a él para preguntarle cómo podría obtener balas especiales para luchar contra los espíritus malignos que habitaban su casa. El pastor simplemente no supo qué contestar, tal como declararía al FBI antes de, por cierto, el pastor Gary Brandon desaparece también. ¿Sí? Después de haber hecho estas declaraciones ante el FBI, el propio pastor no volvería a hablar con nadie y abandonaría el lugar, la zona de Eufaula, abandonando incluso su ministerio. Hoy en día, no queda claro en dónde está el pastor Gary Brandon o exactamente a qué se dedica. Ni tampoco se sabe con certeza qué relación tenía con el expediente como tal, o qué relación podría haber tenido con la desaparición de la pareja y también de la niña pequeña. El hecho es que Brandon comentó que la familia se había acercado a él para preguntarle no solamente acerca de esta tontería de las balas para combatir espíritus, sino también si sería posible que, utilizando la Biblia satánica, pudieran luchar contra los demonios que ahí habitaban. Este era un punto extraño, dado que la familia estaba convencida de que su casa estaba repleta de demonios y de fantasmas. ¿Qué significaba esto? Simplemente se habían vuelto locos, estaban alucinando. Finalmente, las autoridades no encuentran que esto signifique algo en particular. Así de simple.
Cuando entran a la casa las autoridades, en una investigación más profunda, ubican que efectivamente había una Biblia de las brujas en la casa. Pero también encuentran una serie de grafitis pintados en un contenedor que estaba fuera de la casa, una especie de caja grande metálica que planeaban trasladar al nuevo terreno en San Boas. Este estaba lleno de dibujos y tenía varios mensajes, como por ejemplo uno de ellos que decía: 3 gatos muertos por las personas de estas áreas o de esta área. A las brujas no les gusta que les maten a sus gatos negros. El mensaje se refería a que varios gatos, propiedad de Charlene, habían sido envenenados por los vecinos, quienes odiaban a los gatos. Así que ella se plantó delante de los vecinos, asegurando que era una bruja y que les haría un daño si atacaban a sus gatos. De acuerdo con una amiga suya, Nikki, quien ha estado participando en la búsqueda y en la investigación durante más de 5 años, Nikki aseguraba que básicamente era una especie de alarde como para espantar a los vecinos, pero no significaba que Charlene fuera como tal una bruja. Estaban interesadas ambas en la brujería. Sí, de hecho, habían estado ambas viendo temas de brujería. Ambas estaban muy metidas en eso. Y claro, ambas estaban convencidas, al igual que Bobby, de que la casa estaba embrujada. Nikki, la amiga que ha dedicado este tiempo a la búsqueda, declararía al FBI que ella había estado en la casa y que, sin querer sonar loca, pero que ella había percibido esta espantosa presencia que habitaba aquel lugar y que generaba en las personas una especie de depresión profunda, algo que, por cierto, muchos investigadores de lo paranormal han señalado como característica de una presencia demoníaca. Por supuesto, al FBI todo esto no le parecía que tuviera ninguna relación con la desaparición, pero seguían investigando. El hecho de que hubiera esta presencia oscura, como la declararía Nikki, no parecía ser el motivo real. Podían ser simplemente un montón de locos. Pero, punto y aparte, en muchos de los casos que se han investigado durante años, de casos macabros, de fenómenos sobrenaturales o paranormales, ha habido referencia a estos fenómenos de depresión. Nikki aseguraba que después de estar en este lugar y percibir esta presencia, o sentir esta especie de agresión, las personas caían en una especie de proceso depresivo profundo, que no podían explicar. Ella aseguró haber notado esta decadencia en su amiga Charlene. Simplemente aseguraba que, bueno, con ver las fotos se daba uno cuenta. Unos años atrás, cuando nació Madison, Charlene era una chica encantadora, bueno, una mujer encantadora y muy atractiva. En el momento de la desaparición, en las últimas fotografías que se tiene, se puede observar tanto a Bobby como a Charlene, particularmente delgados, inusualmente delgados. Ambos eran personas atléticas, es cierto, pero no tenían esa apariencia. En el momento de la desaparición, en octubre de 2009, se les notaba visiblemente delgados y habían tenido numerosos conflictos entre ambos. Entre otras cosas, discusiones todo el tiempo, cartas amenazantes de un lado y de otro, mensajes raros. Déjeme que vaya a un corte y yo regreso enseguida. Una familia completa desaparece en octubre de 2009. En una región apartada de los bosques de Oklahoma. Su vehículo pick-up todoterreno es encontrado. En el interior están los teléfonos celulares, las llaves del vehículo, la mascota de la familia a punto de morir, $32,000 en efectivo, pertenencias, suéteres, chamarras, lo que sea. En la parte de atrás hay un montón de cosas, pero de la familia no se encuentra nada. Una búsqueda exhaustiva
Terminaría varias semanas después sin encontrar ningún rastro de estas personas. ¿En dónde están? ¿Dónde fueron a parar? ¿O qué fue lo que ocurrió? Quedaría como una pregunta clave. La familia Jamieson, junto con su pequeña hija de apenas 6 años, han desaparecido. Y no hay más. El problema continúa. Saber qué pudo haberles ocurrido. ¿Dónde pudieron estar? La investigación comienza apoyándose en el FBI, que descubre algo inusual. Algo que, si bien para el FBI no parecería tener ninguna trascendencia, en otros ámbitos de investigación resulta clave. La familia aseguraba que su casa, en la orilla del lago Eufaula, estaba habitada por los antiguos espíritus de una familia que había muerto en el lugar y que eran atormentados por una presencia demoníaca. Charlene, Bobby y varios amigos quienes habían visitado la casa estaban convencidos de que la casa estaba poseída por estos espíritus. El propio Bobby habría preguntado al pastor de la iglesia de Eufaula si sabía dónde conseguir balas especiales para acabar con estos demonios e incluso si utilizando la Biblia satánica podría expulsar estas presencias diabólicas del lugar y también permitir el descanso de la familia, porque aseguraba que la familia muerta estaba en la casa y que Madison, la niña pequeña, hablaba con la niña pequeña muerta de esa familia. Por su parte, Charlene, junto con otras amigas, era una aficionada a la brujería y en varias ocasiones había alardeado acerca de esto. Sí. Incluso aseguraba que era, por lo menos, en parte, una bruja. Las cosas seguían siendo muy raras alrededor del caso, sobre todo porque la familia no parecía tener intenciones de desaparecer. De hecho, partiendo de otro ámbito, las autoridades observan que los Jamieson quieren comprar una propiedad en un lugar conocido como Samboise, las montañas Samboise, que es todavía más remoto. Si la casa de Eufaula, a orilla del lago, era un lugar solitario y tranquilo, la zona de las montañas Samboise es un lugar absolutamente aislado, solitario y perdido. El acceso a la localidad es bastante complicado. Evidencia de ello es que tenían el vehículo todoterreno para poder ir. Pero no quedaba claro algo que era más allá de lo sobrenatural. ¿Con qué iban a comprar una propiedad de 16 hectáreas? Si la familia había estado atravesando por dificultades económicas ya durante algún tiempo. Los familiares y amigos sabían que los Jamieson estaban pasando por una mala racha financiera. ¿Qué es lo que estaban pensando hacer entonces? No se sabe. Pero conforme las autoridades trataban de indagar un poco más acerca de esto, se iban topando con cosas todavía más raras. Por ejemplo, otra persona cercana a la familia, otra de las amigas, declaraba que ella sí había visto esa presencia fantasmal en la casa. Las autoridades no parecían encontrarle sentido a esto. Ellos preguntaban si sabían algo del dinero, si la familia estaba involucrada en drogas o algo, y las respuestas regresaban a lo mismo. Una persona que había estado en la casa declaró haber visto, bajando las escaleras, una especie de neblina de color grisáceo, con forma humana. Cuando le preguntó a Bobby qué es lo que estaba ocurriendo, Bobby Jamieson, a quien consideraban un caballero por cierto, declaró que él había observado varias veces esa misma cosa. E incluso, Bobby estaba teniendo problemas muy raros. Uno de estos problemas, era que perdía el sentido de la ubicación y del tiempo. No tanto que se perdiera él mismo, sino que parecía perderse de su propio cuerpo. En una plática sostenida con su amiga Nikki y también con otra señora conocida como Connie, Bobby aseguraba que cuando eso ocurría él no sabía qué estaba ocurriendo, perdía totalmente la noción, pero
Charlene aseguró que eso le provocaba a ella pánico porque cuando ocurría, Bobby cambiaba diametralmente de apariencia y sus ojos se ponían negros completamente y completamente ausente, inexpresivo por completo, como si estuviera poseído por una presencia demoníaca. Ya se imaginará usted la cara que pusieron los agentes del FBI. Desafortunadamente los Expedientes X es una serie de televisión y no una realidad, porque si no hubieran llamado a alguien de ahí, aquello estaba muy extraño. Por su parte, la madre de Charlene aseguraba que ella no estaba tan convencida de que hubiese ninguna cosa paranormal y que, por supuesto, su hija no era una bruja. Si bien muchas veces le había declarado que la casa era muy rara y que estaba encantada, la madre de Charlene no creía que aquello fuera en serio. Pero quizá los vecinos sí. Una de las líneas de investigación que surgió a partir de todos estos relatos y de todas estas declaraciones era la posibilidad de que algún grupo de fanáticos religiosos los hubieran asesinado. Sí, el FBI en su práctica normal, cuando escucha todo esto que tiene que ver con cultos, con brujería, e incluso observa los letreros que Charlene había pintado en el exterior de su casa asegurando que ella era una bruja que estaba muy enojada, podría haber desatado la ira de algún fanático religioso que se tomó muy en serio aquello y que los habría atacado. El hecho iba más allá. Charlene había estado, además de todo esto, tratando de encontrar lo que había debajo de su casa. Estaba convencida de que el lugar donde había sido construida la casa de Eufaula había sido un antiguo cementerio indio, tal como en la película de La Casa Maldita, de Amityville. Ella estaba convencida de que su propia casa estaba hecha sobre un antiguo sitio de enterramientos indios. Por supuesto, no quedó claro si en algún momento pudo encontrar algo o no. Pero eso no era todo. A unos 2 kilómetros de la casa de la familia en Eufaula estaba este resto de una camioneta vieja. La camioneta estaba totalmente destruida y la gente local utilizaba esto para disparar, para prácticas de tiro. Curiosamente, la camioneta vieja, aquella toda dañada, estaba repleta de mensajes satánicos. Sí, satánicos. Pero irónicamente Nikki había ido a pintar letreros de paz y amor. Dios te ama. Entonces aquello era una situación muy rara, porque cuando la gente escribió aquello, ¿quién lo había escrito? El FBI se enfrentaba entonces a una vertiente. Por eso el caso tenía tantas pistas, pero ninguna llevaba a ningún lado. Por una parte, Charlene podría haber sido tomada como una bruja y atacada por fanáticos religiosos, de los cuales sí se sabe que existían. En la región de Oklahoma, el propio pastor Gary Brandon estaba al tanto de que había grupos de extrema religiosidad que rayaban en el fanatismo y que podrían haber interpretado los mensajes de Charlene como reales y haberla atacado. Pero no había evidencia de esto. Un ataque de un grupo fanático probablemente habría dejado algún mensaje, alguna pista, algo. No habrían matado a una bruja así nada más. Habrían optado por pintar alguna consigna. O inclusive habrían quemado la casa. Pero la casa estaba intacta, nadie había entrado a la casa. Nadie había hecho nada. Ahora, ¿cuándo pintaron los letreros en la camioneta vieja? Ese era un punto que el FBI también detectó curioso. La camioneta vieja estaba a un par de kilómetros de la casa, pero podía haber pasado por ahí Charlene en el momento de viajar en la camioneta de ellos rumbo al terreno de San Boaz y haberse bajado a pintar los letreros en ese momento. Quizá algún grupo de personas se habría molestado porque ella había pintado eso.
Las vertientes eran dos: o los fanáticos religiosos la habían asesinado en venganza por su supuesta brujería, o los satánicos, que también operaban en la zona, se habían molestado con Shirlene porque había pintado "Dios te ama" en la camioneta vieja que ellos utilizaban para pintar sus consignas satánicas. Pero, ¿quién había sido? ¿Realmente había sido esto? El FBI además trabajaba sobre una línea de investigación bastante más mundana y lejana de los crímenes esotéricos y crímenes paranormales. Las drogas. Sí, las drogas. La región, particularmente de Ufaula, es una zona que ha tenido problemas de tráfico de drogas. Pero además, se sabe que en la zona había la presencia de varios cárteles, entre ellos un cártel mexicano. La zona es una zona lejana, remota y solitaria, ideal para el traslado de droga hacia las ciudades grandes, Oklahoma City y otras ciudades grandes que se encuentran relativamente cerca de esta zona. Así que, siguiendo la ruta de las drogas, Eufaula está cerca de una ruta de trasiego de droga. Pero también es un lugar en donde se han ubicado, en años anteriores, varios laboratorios de metanfetaminas, pertenecientes a los famosos bikers americanos, que son la mafia de motociclistas, quienes compran precursores químicos, parte de droga a carteles mexicanos y preparan metanfetaminas en lugares remotos y apartados, exactamente como la zona de San Boas y Eufaula. Pero además había otro detalle. Si bien la pareja no era conocida por consumir drogas, sí eran conocidos por ser una pareja muy liberal. Y quizá habían decidido incursionar en aquello. Además había otros datos al respecto. Primero, se veían particularmente delgados. Sí, consumidos. Y había otro detalle. En el video de seguridad de la casa, su casa de Eufaula tenía una cámara de video, se les observa hacer cosas muy raras. Van y vienen a la camioneta constantemente, subiendo cosas y después bajándolas. Pero además ninguno se habla. Van y vienen en un estado como de trance. Suben una caja, regresa a la casa, viene a la camioneta y baja la caja que acaba de subir y la regresa a la casa, cada uno por su cuenta. Para ese momento, Madison ya estaba en la camioneta. Y ellos van y vienen una docena de veces, muy raras, como llevando cosas, pero de una manera inusual. La policía queda sorprendida cuando descubren el video de seguridad y cuando ven esta actitud, que los hace pensar inmediatamente que podían haber estado totalmente drogados. El comportamiento era compatible con un comportamiento propio de alguien que ha estado consumiendo cristales, una droga sumamente agresiva. Eso podría haber justificado el por qué se les veía tan delgados en ese momento, tan acabados. Pero no explicaría qué ocurrió con ellos. Déjeme que vaya un corte y regreso enseguida. La búsqueda seguía. Ahora ya en otro ámbito. Los restos, los cadáveres no se encontraban por ninguna parte. Pero la policía estaba investigando las líneas de lo que probablemente había ocurrido. La familia se veía muy rara. El video parecía indicar personas totalmente drogadas. Paralelamente, el video se asemeja mucho a otro video ocurrido algunos años después en California, en otra desaparición misteriosa. Y de acuerdo con algunos investigadores de lo paranormal, el fenómeno más bien parecía ser un caso de posesión. Sí. Inclusive, parecía ser eso, una posesión.
Actuaban como autómatas, contrario completamente a lo habitual. El video es corto y se puede observar este movimiento. Claro, había que confirmarlo. La policía interviene en la casa, utilizando sistemas de rastreo ambiental con perros y todo, tratando de encontrar algún rastro, alguna mínima porción, algo que diera una idea de que estaban consumiendo drogas, pero, contrario a la sospecha inicial, la policía y el FBI no encontró ninguna evidencia de que estuvieran relacionados con alguna sustancia ilegal. Ningún tipo de sustancia ilegal, drogas de ninguna especie. De acuerdo con la madre de Shirley, ella estaba convencida de que no estaban tomando ningún tipo de drogas. Y, además, estando drogados no podrían atender a Madison, y Madison estaba en muy buenas condiciones. Se veía que eran buenos padres, incluso el hijo de Shirley, de Sherlyn, que era de otro matrimonio, solía pasar largas temporadas con ellos, y al ser interrogado por la policía declaró que estaban muy bien, que eran buenos momentos los que pasaba junto de ellos. Por su parte, otros amigos de la familia sostenían que definitivamente en el momento en el que desaparecieron, Bobby y Sherlyn no estaban consumiendo ningún tipo de droga, ni tenían ninguna relación con el tema. Pero la policía y el FBI seguían insistiendo en que algo no embonaba muy bien. Zona de trasiego de droga. Zona en la que había laboratorios de metanfetaminas por parte de los bikers, quienes por cierto también son satánicos, ¿sí? La zona de Oklahoma y particularmente la zona de San Boaz, en los bosques perdidos en medio de la nada, son el escenario de los famosos ángeles de Satán. Sí, los famosos motociclistas mafiosos. Así es que había una relación directa. El dinero que estaba en la camioneta, una bolsa con $32,000 en efectivo, era una parte que no quedaba clara. Ciertamente, la familia había tenido muchos problemas financieros. ¿Cómo es que tenían esa cantidad de dinero en la bolsa? Además, conforme la policía investiga, se dan cuenta que Sherlyn había adquirido un arma, la cual no se encontró en el lugar por ninguna parte, y tampoco estaba en la camioneta. ¿Era posible que tuviera alguna relación? Las autoridades creían que la desaparición de esta pareja podía estar relacionada con un negocio de drogas que se había salido de control. Quizá Bobby y Sherlyn se habían involucrado con alguno de los grupos delincuenciales que operan en la zona para conseguir dinero y así aliviar sus penas económicas, porque de hecho la familia estaba teniendo severos problemas financieros. Bobby no tenía un trabajo estable, Sherlyn no tenía un trabajo estable, y tenían que mantener una familia. Incluso, en algún momento, el hijo mayor de Sherlyn, Colton, fue enviado a vivir con su padre por los problemas financieros, porque no tenían con qué pagar la escuela ni la comida. Por otra parte, la pareja había estado solicitando el apoyo gubernamental para alimentación de la hija, de Madison, lo que revelaba que tenían problemas financieros, pero debido a una falla administrativa en presentar algún documento, habían incluso perdido ese apoyo financiero del gobierno y estaban teniendo severos problemas no solamente para pagar la hipoteca de la casa, sino para sobrevivir. Entonces, ¿de dónde venían los $32,000? $32,000 valía más incluso que todos los vehículos de la familia juntos. Cuando llega esto, empiezan a investigar más los policías. Saben lo que ocurre en la zona, observan el dinero, se dan cuenta que la familia tenía un severo problema financiero y sin embargo tenía una gran cantidad de efectivo. ¿Hay algo que sostienen que ocurrió? Probablemente un negocio que se salió de control. Pero, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó con ellos? Esa no era una respuesta que tuvieran. En uno de los teléfonos se encuentran una fotografía
que resulta perturbadora. La fotografía es de Madison, de la niña de 6 años. Es en la montaña, eso es evidente. Pero la expresión de la niña no es una expresión de gusto ni de alegría. Es una expresión de miedo y probablemente de una enorme inconformidad con lo que está ocurriendo. Es un gesto de enojo con miedo. Cuando las amigas de la familia y la madre de Shirlene observan la fotografía que les presenta el FBI, todos coinciden en señalar que esa no era una expresión propia de la niña, y que ningún padre retrataría a su niño con una expresión tan fea. Por lo que la policía comienza a especular que la fotografía fue tomada por alguien más, y no por los padres. Definitivamente, parecía que la foto había sido tomada por una tercera persona. El problema era quién. ¿Sí? ¿Quién? Si aquello se había salido de control, es decir, un trato de drogas, y aquella gente los había asesinado, era una posibilidad muy fuerte. Pero, ¿habían incursionado en eso? ¿Y por qué? Si iban a hacer un negocio de drogas, habían dejado el dinero en la camioneta. Había otra posibilidad, y es que se hubieran metido accidentalmente en un negocio de drogas, que hubieran indirectamente estado ahí. Un clásico, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, era una posibilidad. Pero ¿dónde estaban? La desesperación crecía porque cada pista que encontraban llevaba a un lugar diferente. Y no tenían sentido. La primera línea de investigación acerca de una posible venganza por brujería no parecía concordar. Aun cuando las autoridades investigaron a los grupos más radicales de la zona, los cuales por cierto existían. Había un grupo a unos 8 kilómetros de Eufaula, que de hecho vivían como peregrinos, como los antiguos pilgrims, sin energía eléctrica y en una dinámica de oraciones y de fanatismo religioso tremenda. Pero no pudieron ligarlos de alguna manera. De hecho, aquellas gentes parecían ni siquiera saber de la existencia de los que estaban acá abajo en el lago. Pero la línea de investigación más fuerte parecía ser el negocio de drogas echado a perder. Déjeme que vaya un corte, regreso enseguida. La investigación tuvo otro vuelco más cuando, repentinamente, una llamada anónima anunciaba que Shirlene y Bobby estaban en la lista de una asociación conocida como los Caballeros Blancos Unidos, un grupo supremacista blanco, quienes veían en Bobby y en Shirlene una desgracia para la raza blanca, y por lo tanto los habían anotado como un posible objetivo. La llamada pudo ser considerada como una mala broma, pero en realidad sí había una situación. En la zona de las montañas Amboise, además de los grupos delincuenciales que operaban, también existían grupos supremacistas blancos que se reunían en este lugar, solo Dios sabe a qué. De hecho, en varias ocasiones, se había detectado la presencia de numerosos vehículos perdidos en medio de la montaña, en una especie de convención, custodiados con armamento pesado y una situación muy rara, que daba idea de que algo estaba ocurriendo allí. También hubo un incidente con la mafia mexicana. Sí, casualmente, había habido un incidente entre el padre de Bobby y un grupo, ¿cómo decirlo? Un grupo mexicano que lo había estado extorsionando. ¿Sí? Un grupo mexicano había estado tratando de obtener beneficios, un grupo de la mafia mexicana, un cártel, había estado tratando de obtener beneficios de la familia de Bobby Jamieson, quienes tenían una serie de negocios en la zona. Además de esto, habían sido invitados también a participar en negocios para esa misma mafia,
No queda claro cómo era el asunto, pero parecía ser un rumor muy fuerte, que ambos, Shirlene y Bobby, finalmente habían aceptado hacer algo para la mafia mexicana. No quedaba claro qué, pero aparentemente habían platicado un involucramiento en esto. Pero eso no era todo. Otra de las líneas de investigación iba en el sentido de que quizá Shirlene se habría desquiciado. Ambos habían estado sufriendo periodos de depresión extrema. Sí, sobre todo Shirlene. Meses atrás había experimentado un cuadro de depresión y ansiedad tremendos cuando comenzaron a ir mal las cosas económicamente. También se decía que era posible que Shirlene tuviera un trastorno bipolar. Por lo tanto, era posible que ella hubiera sido la asesina. La policía incluso encontró esta carta extensa, muy molesta, muy agresiva, repleta de resentimiento y de groserías y de cosas en contra del marido, en contra de Bobby. Esto llamaba la atención. Tampoco estaba el arma que ella había comprado. Claro, cuando se preguntó qué sabían, la amiga más cercana, Nikki, aseguró que estas cartas en realidad no eran cartas que entregara a Bobby, sino cartas que ella escribía como una forma de terapia. Toda la ira, todo aquello, la canalizaba a través de estas cartas que después destruía. Era posible, pero llamaba la atención eso. ¿Por qué? Escribir esas cosas y dónde estaba el arma. Otra de las líneas de investigación se convirtió en eso, en la posibilidad de que, yendo hacia la montaña, Shirlene hubiera decidido matar a su propia familia. Sí, pero no parecía ser eso. Unos días antes de la desaparición, Shirlene se reunió con su madre y con otras amigas y se veía bastante contenta. Aunque había habido un problema. La hermana de Shirlene había muerto un par de semanas antes y esto la había golpeado muy duramente. O por lo menos, era una posibilidad. Aún así, no justificaba que esto hubiera ocurrido. Otra posibilidad, bueno, ciertamente seguían apareciendo otras posibilidades. Una de ellas es que hubieran bajado de la camioneta a dar un vistazo y se hubieran extraviado. Otra que hubieran sufrido un accidente. Pero, ¿sabe algo? No fue así. Finalmente, en noviembre del 2013, fueron encontrados los cuerpos. A unas 3 millas de distancia, es decir, unos 5 kilómetros del lugar donde estaba la camioneta, se encontraron 3 cadáveres. Totalmente descompuestos, habían pasado cerca de 4 años, eran restos esqueletales. Las autoridades los encontraron casualmente. Los 3 cuerpos estaban boca abajo, uno junto a otro. No se podía determinar la causa de la muerte de forma inmediata y tomaría algún tiempo antes de que se pudiera corroborar la información respecto a la causa de la muerte y sobre todo la identidad. Finalmente, sí se pudo concretar que eran los cadáveres de la familia Jamieson, los 3. La autopsia no pudo ser totalmente concluyente, pero se pudo saber que el cadáver de Bobby tenía un agujero grande en la base del cráneo. No se sabe qué lo ocasionó, pero era una herida grave que probablemente había causado la muerte. La policía piensa que quizá habían entrado al bosque, quizá paseando, para echar un vistazo. Bobby habría sufrido un accidente cayéndose y golpeándose la cabeza. Su esposa y su pequeña hija habrían quedado junto a él tratando de ayudarlo y finalmente habrían todos muerto de hipotermia. Era una posibilidad, pero casualmente, todos ellos conocían bien el entorno. Tanto Shirlene como Bobby eran campistas de toda la vida, acostumbrados al bosque. Pero además había un problema, porque estaban todos boca abajo, y todos juntos.
Y además porque el perro estaba en la camioneta. La niña nunca hubiera dejado a su perro ahí. Siempre lo llevaban, era un perro pequeño. Esto no resultaba lógico. Además, la distancia es larga, más de 3 millas de distancia. Si simplemente querían ir a echar un ojito, se asoma uno a la orilla. Pero, ¿por qué meterse tanto al bosque? No había forma. Además de que se bajaran simplemente a echar un vistazo. Había muchos problemas. Las hipótesis no eran concluyentes. No se encontraron rastros definitivos que pudieran dar una idea clara de qué había ocurrido. Simplemente había ocurrido un fenómeno paranormal. Estaban poseídos, se desquiciaron por completo, se habían vuelto locos, estaban en drogas, un cártel de la droga los despedazó. ¿O qué ocurrió? Un robo se descarta. La camioneta tenía dinero y posesiones. Era difícil que alguien se bajara en un bosque sin llevar su teléfono celular y sus GPS. O por lo menos los abrigos. Es octubre. Ellos desaparecen en octubre, en San Boas. En octubre la temperatura puede bajar en la noche a -6 grados. Aun cuando no haya nieve, es un lugar muy frío. Pero realmente no queda claro qué fue lo que ocurrió. Los cadáveres han sido recuperados, eso es cierto. Pero ¿qué les pasó? ¿Por qué murieron? ¿Por qué desaparecieron de esa manera y todo lo que los rodea? ¿Sabe algo? Sigue siendo un misterio. Y claro, para un país como México, en donde desaparecen familias completas en un parpadeo por causa de la mafia, interesarse en una desaparición de este estilo podría parecer ocioso, pero no deja de ser intrigante por todos los fenómenos colaterales que están alrededor y todas las historias de misterio que se han tejido en torno a la familia Jamieson. Aprovecho para mandar un saludo al señor Miguel Ángel, que nos está escuchando en grupo. Saluda a los vecinos que se reúnen para escucharnos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo por allá a todos, señor Miguel Ángel. A doña Ana Blandina Bolaños, quien también, como siempre, nos está acompañando. Un gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el lunes.